El propósito principal de esta serie de enseñanzas es ayudarnos a encontrar el hilo conductor de la gracia en las páginas de la Biblia. Hoy vamos a comenzar leyendo el pasaje de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth era una mujer moabita, o sea, gentil, que no pertenecía al pueblo de Dios. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Y ella le respondió: «Ve, hija mía». Biblia de las Américas. Ruth buscaba deliberadamente la gracia y la encontró en la persona de Booz. Él era el pariente cercano por parte de Noemí, quien la redimió. Ruth representa aquí a los gentiles, quienes fueron redimidos por Jesucristo. Booz representa en este caso la persona de Jesús. Ruth personifica a la iglesia de Cristo, la cual está formada principalmente por los gentiles. Ruth llegó a ser la esposa de Booz, y la iglesia o cuerpo de Cristo es denominada también su esposa. Todos nosotros, los creyentes, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. La única manera de pertenecer al cuerpo de Cristo es por medio de la gracia divina. Somos salvos solamente por gracia. Jesús es el único camino al Padre. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Ver Juan capítulo 14, versículo 6. Todo aquel que busca la gracia divina la encuentra en la persona de Jesús. En tanto y en cuanto nos mantengamos escuchando el mensaje del Evangelio de la gracia, estaremos recibiendo las bendiciones divinas. Dios no puede hacer otra cosa más que bendecirnos. Es más, Él está sujeto al pacto que Él mismo estableció. Ruth buscó deliberadamente el lugar donde podía hallar gracia y naturalmente lo encontró. En realidad, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Por medio de esta enseñanza deseo mostrarte la enorme importancia de buscar, escudriñar e inquirir la gracia divina. Este es un asunto de fundamental importancia para nuestra vida cristiana. La única manera para alcanzar las bendiciones divinas es por medio de la revelación de su gracia. Antes de entrar a detallar este tema, deseo mostrarte un gráfico que te va a ayudar a descubrir los pasajes que hablan de la gracia divina en la Biblia. Ante todo, deseo recalcar que la lectura de la Biblia es de vital importancia para todo cristiano. Ningún creyente debería estar esperando que el pastor le lea un pasaje el domingo por la mañana, sino que cada uno en particular debería leer y conocer su propia Biblia. A menudo suele ser de gran ayuda marcar determinados pasajes que hablan de la gracia divina en color o hacer anotaciones al margen como para ayudarnos en nuestro estudio personal. Cuando descubrimos la gracia divina en las páginas de la palabra de Dios, tenemos más hambre espiritual para seguir indagando al respecto. He aquí entonces algunos consejos prácticos para ayudarte a encontrar el hilo conductor de la gracia divina en la Biblia, primordialmente en la misma persona de Jesús o en los símbolos y tipologías que hablan de Él. Cuando leemos acerca de Jesús, estamos leyendo acerca de la gracia divina. Jesús vino al mundo para revelar la gracia y la verdad divina. Cuando leemos las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, tenemos que establecer la diferencia entre lo que Él les dijo a los escribas y fariseos, a quienes les hablaba de acuerdo a la ley, y lo que les dijo a los demás. En el Antiguo Testamento, Jesús es y fue revelado por medio de simbologías y tipologías. Por lo tanto la verdadera persona
persona de Jesús en el Nuevo Testamento, como las simbologías que hablan de Él en el Antiguo, nos conducen a la gracia divina. La segunda forma de descubrir la gracia divina, sobre todo en el Antiguo Testamento, es por medio de las letras hebreas. Principalmente la G en español se escribe HE, la cual es la quinta del alfabeto. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, en el idioma hebreo, tanto las letras del alfabeto como cada uno de los caracteres de la gematría o numerología tiene una simbología en particular. El número 5 y el color azul también representan la gracia. Todos nosotros nos gozamos cuando vemos un hermoso cielo azul, ¿verdad? Y sabemos que aun cuando está completamente nublado, detrás de esas nubes el cielo sigue siendo azul y despejado. Por lo tanto, cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, nos parece que el cielo está completamente cerrado sobre nuestras cabezas, debemos recordar que detrás de esa tormenta pasajera sigue estando el favor divino. Cada vez que alzamos nuestros ojos al cielo y lo vemos completamente azul y despejado, podemos recordar que Dios es un Dios misericordioso. Hay dos palabras hebreas en particular que nos hablan de la gracia divina. Ellas son Hanán y Gesed. En el idioma griego, la palabra que nos habla de la gracia divina es charis. Por lo tanto, lo que hemos visto en este gráfico nos ayuda a encontrar ese hilo conductor de la gracia divina a través de la palabra de Dios. Vamos a considerar una vez más el versículo de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. La primera palabra que aparece en este versículo es el nombre propio de Ruth. Si contamos las veces que aparece la mención de Ruth en el libro que lleva su nombre, vamos a darnos cuenta que en el versículo que acabamos de leer es mencionado por quinta vez. Precisamente allí es donde habla de la gracia. Habíamos dicho que el número 5 nos habla de la gracia divina. En Ruth capítulo 2 versículo 8 aparece el nombre de Booz por quinta vez. Booz es el único pariente que podía redimir a Ruth. En el versículo 10 aparece la palabra gracia en relación a la alocución de Booz relatada en los versículos 8 y 9. Allí leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Ella, o sea Ruth, bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Booz representa aquí a Jesucristo nuestro Redentor. El Señor también tiene en cuenta a todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Él se ocupa de las naciones. Ahora nos encontramos en la dispensación de la gracia y este es el tiempo de las naciones gentiles. Ruth halló gracia ante los ojos de Booz y eso era precisamente lo que ella había estado buscando. Cuando buscamos la gracia divina, la encontramos de inmediato. Tal vez estés pensando que llegar a encontrar la gracia divina está asociado con un largo camino de intensa búsqueda, pero esto no es así de ninguna manera, pues basta con que escuches un solo mensaje del Evangelio de la gracia de Cristo para que tu vida cambie radicalmente de un momento a otro. Como dije antes, el número 5 en la gematría hebrea nos habla de la gracia divina. Este es el caso también de David. La quinta vez que es mencionado su nombre en la Biblia aparece en relación a la gracia. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 22, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento que nos habla de la gracia divina en relación al número 5 tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham, el cual fue el precursor del pacto de la gracia. En Génesis capítulo 15 versículo 9 leemos:
lo siguiente en la versión Nueva Traducción Viviente. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola y un pichón de paloma. Aquí son mencionados 5 animales que habrían de ser ofrecidos sobre el altar para sellar este pacto. Es interesante notar que mientras Dios sellaba ese pacto, Abraham estuvo durmiendo. Lo único que hizo Abraham fue llevar los animales para el sacrificio y luego se quedó dormido. Finalmente, él fue solo el beneficiario de aquel pacto. Esto nos enseña que lo mejor que podemos hacer en los tiempos de prueba es poner a Jesús en la situación y descansar. Cuando estamos atravesando una situación difícil y antes de seguir rompiéndonos la cabeza, tratando de encontrar la mejor solución, lo cual nos produce insomnio, deberíamos entregar todo a las manos de Jesús y descansar en Él. Al otro día veremos las cosas de una manera diferente. Generalmente Dios nos concede soluciones mientras descansamos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, se pusieron a alabar a Dios en medio de la noche y Él les libertó en forma sobrenatural. Generalmente la medianoche es sinónimo de situaciones difíciles. Cuando nosotros descansamos es cuando Dios está activo. Amén. No podemos hacer de esto una regla, pues a veces, en medio de una situación difícil, nos sentimos guiados a orar y velar, y está bien que así sea. Sin embargo, puede ser también que seamos guiados a irnos a dormir sin estar tratando de encontrar soluciones por nosotros mismos. De cualquier manera, sea que estemos orando o durmiendo, lo principal es nuestra actitud interior de descanso y paz, sabiendo que Dios se encarga de solucionar las cosas. La Biblia nos dice que a Abraham le sobrevino un profundo sueño. Por lo tanto, él no tuvo participación directa en el pacto divino. Aquel pacto fue sellado entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, quien estaba representado en estos 5 animales del sacrificio. Abraham, quien no intervino para nada, se constituyó en el beneficiario de aquel pacto. Eso es exactamente lo que sucedió con el pacto de la gracia. Dios no nos preguntó si estábamos de acuerdo. Él simplemente lo dispuso así y nos constituyó como beneficiarios. Amén. Como acabamos de ver, Abraham presentó 5 animales para el sacrificio. De igual manera era en el tiempo de la ley de Moisés, pues había 5 ofrendas principales que el pueblo debía ofrecer en sacrificio por los pecados. Todas y cada una de ellas, a saber, el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, representaban un aspecto de la futura obra de Cristo en la cruz. Es interesante notar que por medio de estas ofrendas del antiguo pacto, las cuales eran precisamente 5, el pueblo de Israel alcanzaba la gracia divina. Bajo el nuevo pacto hay una sola ofrenda y es la obra de Jesús en la cruz, la cual es absolutamente suficiente y tiene un alcance eterno. Casi todos nosotros conocemos la historia de Jesús junto al estanque de Betesda, relatada en el Evangelio de Juan. En la ciudad de Jerusalén había un estanque llamado Betesda, alrededor del cual yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que el ángel, quien descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitara las aguas. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muchos eran los que esperaban sanidad, pero uno solo era el que la recibía. El capítulo 5 del Evangelio de Juan nos relata la historia del paralítico que estaba allí esperando ser sanado. De esta manera, pero tuvo un encuentro con Jesús.
En el versículo 2 de este capítulo leemos en la versión Biblia de las Américas: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Betesda, que en hebreo significa literalmente casa de bondad o gracia, tiene exactamente 5 pórticos o recintos cubiertos con columnas. Jesús se hizo presente en aquel lugar y sanó al paralítico. Bajo la gracia divina tenemos sanidad a nuestra disposición. Bajo la gracia divina tenemos sanidad a nuestra disposición. En la casa de Dios recibimos sanidad, principalmente sanidad espiritual. La ley nos paraliza, pero la gracia nos sana. Otro ejemplo interesante que nos habla de la gracia lo encontramos en el aceite de la unción